esta semana en Final Abierto el senador Diógenes González. Con él vamos a hablar de toda la realidad política a nivel provincial y a nivel nacional. Diógenes, ¿qué tal? El gusto de tenerte aquí en Final Abierto. Muchas gracias. Bueno, viene el Senado de semanas de mucho debate y después como una especie de parate, ¿no? Sí. ¿Cómo están las aguas dentro de lo que es este bloque oficialista? ¿Están calmas? ¿Hay alguna turbulencia? Hemos logrado sacar dos leyes muy importantes, que son paridad y voto joven. La verdad que los legisladores que fuimos electos entre el 19 y el 21 hicimos campaña junto con el gobernador detrás de esos ejes. Así que obviamente era una prioridad cumplir ese compromiso político con la ciudadanía, ¿no? Así que tuvimos varias idas y vueltas con el tema de la redacción. La cuestión de tener una legislatura bicameral es una gran ventaja porque entre el ida y vuelta siempre se corrigen los textos. La verdad que es un ejercicio muy saludable. Y en el caso de la paridad, el texto lo corregimos nosotros con una vinculación que tenía que ver con un decreto que sacó el presidente de la Nación que estableció el género no binario, con lo cual había que ajustar el texto y por eso es que la ley de paridad dice paridad entre mujeres y varones como dice la Constitución Nacional. Y así finalmente salió el texto y lo aprobó diputados. Y en el caso de voto joven, bueno, los diputados optaron por insistir con 2/3 con el texto original que implicaba el voto voluntario. Pero algunos ven en esto, Diógenes, en estas diferencias, las cuestiones internas dentro de la Unión Cívica Radical, ¿no? Mire, yo creo que existen, no existen. Dificultades siempre vamos a ver porque existen personalidades que son importantes. En el Senado hay figuras muy importantes, ¿no es cierto?, con mucho más trayectoria que en mi caso personal. Se le hace Ricardo Colombi, digo, para ponerle... No, también, por supuesto, pero hablamos del senador Brear, de Sergio Flinta, son personalidades importantes, con trayectoria, que han sido protagonistas de etapas relevantes en toda nuestra historia reciente, y obviamente es una Cámara que tiene densidad propia, digamos, ¿no es cierto? Así que en ese caso... A ver, cuando hablas de densidad propia, ¿a qué te referís? Que tienen poder político, ¿no es cierto? Poder de opinión, que tienen opinión fundada, que el gobernador los escucha, así que realmente estamos en un ámbito calificado en el cual hay que buscar que las cosas se resuelvan por consenso. A la hora de los bifes, aprobamos las cosas y salen, digamos, claro. Así que hemos logrado aprobar los presupuestos, todas las normas importantes que ha necesitado el gobernador, y en este caso que son promesas de campaña, así que yo creo que funcionamos, con las dificultades que tiene cualquier cuerpo colegiado y los partidos políticos, las tensiones que tenemos al interior, que son naturales, pero que yo creo que estamos funcionando. Bueno, pero está bien eso, que no oculten eso, que hay tensiones también, ¿no? Porque forma parte un poco de la cuestión política en sí también. Por supuesto, o si no seríamos todos robots, digamos, ¿no es cierto? Un partido político está hecho de seres humanos. Ahora hemos aprobado la paridad que nos va a generar nuevas tensiones porque va a haber nuevos protagonismos, mujeres que van a venir a plantear sus espacios y eso va a implicar también el armado de las listas. Ya lo tenemos en los partidos, ¿no es cierto? La gran mayoría de los partidos políticos tenemos ya la paridad en los cargos partidarios y ahora este desenlace que tiene que ver con los cargos de representación de concejales y legisladores, ¿no? Hubo también otro proyecto que hablaba del Poder Judicial, y sirvió de alguna manera para estudiar el tema. La verdad que el estudio que hicimos dio que sacando el Superior Tribunal, el 57% de los magistrados son mujeres. Pero hay un dato también que es elemental. Creo que en algún momento en el Superior Tribunal de Justicia tiene que haber una mujer. No, por supuesto. Porque la mirada es diferente para un montón de situaciones. Por supuesto, es un mecanismo que entiendo que depende un poco de la voluntad política, tanto del gobernador y del Senado, para cuando se vayan produciendo las vacantes. Hoy no hay vacantes. Para cuando se produzcan las vacantes. Pero de alguna manera sirvió también esta discusión de los otros proyectos que no se votaron para transparentar un poco la situación, siendo que en el Poder Judicial se ingresa por concursos públicos, por idoneidad. No es fácil llegar a un cargo judicial, hay que estudiar, hay que tener capacidad, digamos. Así que de alguna manera... la paridad en este punto está protegida y representada, digamos, ¿no es cierto? Así que, bueno, quedaría pendiente el tema del Superior Tribunal, pero es un tema que realmente abrió el debate y nos permitió clarificar ese tema, ¿no? Ahora, por ahí se puede trazar un paralelo entre, por ejemplo, en los partidos políticos la base de la militancia también es femenina en muchos casos, y sucede lo mismo en el Ejecutivo, lo mismo en el Poder Judicial, como usted decía, lo mismo en la ciencia. Hay más mujeres que comienzan esas carreras, pero son muy pocas las que llegan y ahí sí se amplía mucho más la brecha.
¿Se puede establecer normativas para todo eso? Digo, así como sucedió en la legislatura, ¿se puede pensar ir, como usted dice, hacia lo judicial, hacia lo ejecutivo, mirar? Sí, sin duda. La reforma de 1994, la reforma de la Constitución Nacional es la que nos pone ese mandato, ¿no? Exacto. Yo recuerdo cuando Raúl Alfonsín era presidente del Comité Nacional, el año 1990, él ya creó el cupo del 30% al interior del partido. En el año 91 se creó el cupo del 30% que se estuvo aplicando durante décadas. Y él hablaba justamente de esto de la legislación positiva, digamos, de la discriminación positiva. Es decir, ¿de qué manera se hace esto? Con una legislación que genere una discriminación positiva. Justamente esas son las herramientas, ¿no es cierto?, para generar condiciones de igualdad. Los escandinavos, por ejemplo, tienen gabinetes en paridad, son gobiernos parlamentarios y no tienen ley. ¿Y por qué lo hacen? Porque la cultura política les lleva a que sea uno de los elementos demandantes de la sociedad. Claro, porque la sociedad lo demanda, ¿no? Claro. Por ahora es un tema que yo diría que es de las élites políticas o de determinados colectivos, ¿no es cierto? Pero no es un tema de demanda social. Pero coincido contigo en hasta que lo sea, ¿eh? Por supuesto, y es sano. Creo que vamos camino a eso. Vamos camino a eso, y coincido contigo en que en el territorio, para los que tenemos mucha experiencia, el trabajo en los barrios, los contactos, las mujeres son el motor principal, eso no tengo ninguna duda. Y en los sectores populares, las familias son llevadas adelante por mujeres que en su gran mayoría están solas, que son verdaderos héroes, como decía mi mamá, ¿no es cierto? Es decir, personas que con pocos estudios, con mucho esfuerzo, llevan adelante la crianza de una familia en condiciones muy difíciles, y sin duda que esto son cosas que hay que corregir, ¿no? Ahora, y esto me corro un poquito de la coyuntura y le pregunto esto de, bueno, cuando la presión social va empujando los temas que se discuten, ¿el Estado no debería poder estar un poquito más adelante a veces de esos, digamos, no esperar a que la sociedad presione, sino poder avanzar, tomar de alguna manera la vanguardia sobre las discusiones? Sí, yo creo que eso son las condiciones básicas del liderazgo político. Claro. Yo recuerdo, yo participé de la sesión de diputados como senador invitado, porque no podía votar, pero estuve sentado en el recinto cuando se aprobó la paridad, porque me pareció un momento histórico. Sin duda. Hablaron todas las diputadas y en su gran mayoría reconocieron el liderazgo del gobernador Valdés de instalar un tema y de ponerse a la vanguardia. Justamente hace falta, para que la política se movilice, tome velocidad y corporice decisiones centrales, hace falta liderazgo, ¿no es cierto? Así que esto fue justamente lo que ha ocurrido acá, el liderazgo del gobernador que se puso a la cabeza, que presentó varias veces el proyecto que había perdido Estado parlamentario hasta que finalmente salió, ¿no es cierto? Creo que sin dudas es así, ¿no? Y para sumar otro aspecto, una vez participé en una reunión de jóvenes mujeres que hablaban sobre las responsabilidades parentales, ¿no? Y recordaba el caso de mi familia, como mi señora postergó su carrera universitaria por la crianza de los hijos. Yo lo viví, trabajo no remunerado. Lo viví en mi familia, digamos, ¿no? Y ciertamente es uno de los factores donde culturalmente la mujer, en vez de dar la batalla al interior de la familia, decir, bueno, vamos a repartirnos las tareas, resigna su carrera profesional o la lucha política, porque dice, no, bueno, primero voy a criar los hijos y después voy a continuar con esto. Y esas interrupciones hacen que el avance sea desparejo, ¿no es cierto? Así que sin duda que también es un tema cultural donde espero que los futuros hombres, los padres de familia vean las cosas de otra manera, de decir que en la casa se trabaja más parejo, digamos, para que los dos tengan oportunidades. Es decir, es un aspecto en el que por ahí es invisible, pero que tiene una enorme influencia sobre la cantidad de tiempo que le pueden aportar. Pero que de todas maneras socialmente es algo que también está cambiando. Está cambiando. De a poco, pero está cambiando. De hecho, que estemos hablando de las tareas de cuidado como algo, como una carga para las mujeres solamente, habla de la... Diógenes, sacarte un poquito de este eje de diálogo, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves hoy al gobernador Gustavo Valdés? ¿Lo ve con...? Porque recién hablaba un poco del liderazgo de Gustavo Valdés, ¿no? ¿Lo ves pensando ya en este segundo gobierno con los perfiles que a él le hubiese gustado tener en el primero y que por ahí la pandemia paralizó un poco, que tiene que ver con el desarrollo, la modernidad y demás? De hecho han tenido reuniones que tienen que ver con el polo tecnológico. Hoy tuvimos por eso una reunión. Digo, ¿pensás que ese es el camino a partir de ahora? Yo creo que él está acelerando los tiempos.
viendo de alguna manera la posibilidad de fortalecer todos los sectores productivos, ¿no es cierto? Fue muy productiva la reunión que tuvimos y justamente lo que se necesita es poder apalancar sectores productivos claves que puedan generar empleo, ¿no? Plantear que la salida de la pobreza es el trabajo genuino me parece que es lo más inteligente, lo más sensato que podemos hacer. Obviamente que las provincias, los modelos de desarrollo de la provincia tienen un modelo de desarrollo. O sea, tenemos baja carga impositiva, estabilidad institucional, un poder judicial que tiene prestigio. Es decir, tenemos varias cosas que hacen que la provincia tenga su modelo de desarrollo. Puede chocar con la cuestión de infraestructura, ¿no? No tenés gas natural, claro, no tenés rutas en buenas condiciones. Pero los modelos de desarrollo provinciales tienen sus limitaciones porque justamente te condiciona la macro, ¿no es cierto? El exportador no puede traer los recursos de afuera, la infraestructura. Ahora, Diógenes, ¿y no te condiciona la misma coyuntura? A ver, si me explico, digo, el estar atendiendo los problemas diarios, ¿por ahí no te quita de eje para pensar en una provincia diferente, que es la que todos queremos? Yo creo que se está viendo y nosotros vamos a poder advertirlo, ¿no? Creo que por ahí falta de alguna manera fortalecer las comparativas que hacen unas provincias con otras, que son un poco odiosas, ¿no? Pero cuando Corrientes muestra que tiene el ingreso bruto más bajo del país, que tiene el 2% de su presupuesto comprometido en deuda, es decir, hay algunas cosas que muestran que la continuidad política con el cambio de liderazgo entre Ricardo Colombia y Gustavo Valdés ha generado una potenciación, un cambio de velocidad y una generación de empleo genuino que es importante. Lo que pasa es que las desigualdades son tan fuertes, son muy fuertes. Claro. que bueno, cuesta de hecho, con esta cuestión energética va a ser tomarla, ¿no? clave. Y por otro lado, la inflación es un cáncer que corroe todo, ¿no es cierto? Porque uno puede tener condiciones positivas, pero la inflación es como una sombra que se nos viene a todos encima, que nos baja todos los ingresos y a los sectores populares les hace pasar realmente mal porque, bueno, no pueden acceder a los alimentos. Entonces, necesitamos justamente poder el año que viene formar parte de un liderazgo nacional que tenga otra mirada de país, ¿no? Ahora, Diógenes, hablando un poco de liderazgo, ¿no? Vos sos un hombre de mucha militancia, ¿no? ¿El radicalismo lo ve a Gustavo Valdés como un líder? Sin duda, este fin de semana... Digo más adentro que hacia afuera, ¿no? No, sin duda, este fin de semana hemos participado de un encuentro regional que se han convocado las 4 provincias del NEA, hablando justamente de esto, ¿no? De cómo el Nordeste puede corporizar proyectos que defiendan sus intereses en un contexto de una campaña presidencial donde el año que viene se van a discutir ejes. ¿Lo ves a Gustavo como candidato o no? A mí me encantaría, pero bueno, eso depende de él, por supuesto, ¿no? Eso yo no estoy autorizado a decirlo, claro, ¿no es cierto? Pero... Y es interesante esto que señala de la región NEA como una estrategia de posicionamiento político, sí, y de campaña. Por otro lado vemos el norte grande, pero ahí hay más diferencias. Esto de que sea necesario la alianza de jurisdicciones tiene que ver con la falta de federalismo en el país. Sin duda. ¿O cómo se lee esto de que sea necesario que 4 provincias estén pensando una estrategia conjunta, sí, para aparecer en el panorama nacional? Se creó a fines de los años 90 la región Norte Grande porque está autorizada por la Constitución Nacional. Como estrategia es muy buena juntar las 10 provincias del NOA y del NEA para empujar juntos proyectos de desarrollo. Esas provincias tienen el 15% del PBI, o sea, tienen 1 y piquito por ciento del PBI cada una, y el 30% de la población. ¿Qué ocurre en ese desfase? Hay una migración constante. Sí. Somos provincias que expulsamos población. Y también pobreza, ¿no? Y lamentablemente eso va a parar al conurbano, a las situaciones más complicadas. Y también perdemos profesionales, ¿no? Pues, claro, médicos, ingenieros, personas que no solamente se van de las formamos, pero después no se quedan. Y se van, pero entonces necesitamos un gobierno nacional y un modelo de desarrollo nacional que mire al norte con las oportunidades que tenemos. Muchos recursos naturales, importantísimos recursos humanos, universidades, pero nos falta infraestructura, de hecho, y nos falta inversión. De hecho, es una cuestión que inclusive va más allá de las ideologías, ¿no? Porque eso no fue tenido en cuenta, obviamente, en este gobierno de Alberto Fernández, pero tampoco fue tenido en cuenta en el gobierno de Macri. Sí, ¿no? fue el gobierno de Macri, hubo un intento con el Plan Belgrano, pero después las dificultades macro que tuvo el gobierno de Macri a mitad de su mandato impidieron que pudieran hacerse las inversiones en infraestructura. ¿Qué radical te gusta como candidato a presidente? ¿Manes, Morales? De los dos, el que mida mejor.
Pero, ¿cuál te gusta más? Digo, que sos un hombre que además venís de la política. Sí, Morales tiene un discurso más vinculado a la política clásica, digamos, ¿cierto? Es decir, así, y lo respeto muchísimo a Gerardo. Y Manes está jugando como un outsider, digamos, decir, pero con identidad radical. Lo sensato es que el radicalismo tenga para principios del año que viene un candidato único, competitivo y que pueda o negociar o ir a las PASO en el contexto de Juntos por el Cambio con un candidato único. Me va a gustar el que me diga mejor, porque obviamente la lucha del poder es para ganar y es para gobernar, ¿no es cierto? Así que un poco esa es la situación en la que estamos. Pero reiterando sobre el liderazgo de Gustavo, creo que él ha potenciado el espacio de Norte Grande de una manera muy inteligente y un poco tratando de sacar a los gobernadores de la coyuntura, porque la coyuntura un poco desinfla los consensos parlamentarios del Congreso, que es el lugar donde debieran poder defender los intereses, ¿no? La verdad que esas 10 provincias tienen 30 senadores, y es un poder muy importante. Pero sin embargo, el día a día, las cosas que van ocurriendo de alguna manera hacen que no se pueda trabajar como región, a lo mejor defendiendo más coherentemente esos intereses, ¿no? Me parece que yo creo que estamos trabajando para que la agenda presidencial del año que viene, el Norte Grande, tenga un capítulo bien definido, digamos, ¿no? Diógenes, muchísimas gracias. Muchas gracias. El senador Diógenes González, esta semana en Final Abierto.